chicos, tengan todos ustedes muy buenos días. Ya estoy empezando yo a grabar la clase. Según información brindada por ustedes mismos, habíamos quedado en la diapositiva número 29. ¿Es así? Bien. Y Entonces, hablamos del subjetivo que eran los terceros, si no me equivoco. no, los sujetos, o sea, todas las personas que pueden participar dentro del proceso. Como los terceros. Sí, pero usted dijo los terceros, o sea, Yo lo único que escribí. además de, ¿no es cierto?, el sujeto activo, el sujeto pasivo, o sea, el demandante, el demandado, además el Entonces, tercero, el tercerista, el juez, el secretario, el auxiliar, el oficial de diligencia, los testigos, los peritos, los martilleros, etcétera, etcétera, etcétera. entonces, ¿qué cosa era? El elemento subjetivo está compuesto por todos los sujetos que participan en el proceso. ¿Sí? El elemento objetivo hemos dicho que está compuesto por la pretensión y ya les hemos dado un concepto de lo que es la pretensión. ¿Recuerda? Muy bien. El elemento de la actividad que prácticamente dice, comprende la ejecución pues, de todos los distintos actos procesales que se van a ir desarrollando y agotando de forma paulatina a lo largo y ancho del proceso civil. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. No habíamos avanzado entonces nada referente a los principios. No hay problema. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de los principios, estamos en la diapositiva número 30. No estamos hablando de inicios, ni comienzos, ni de historia. En realidad, cuando hablamos de principios, estamos hablando de otro tipo de principios desde otro enfoque, ¿no? Como cuando uno dice por ahí o charlas con alguien y te dicen, ah, mira, es que lo que pasa es que yo manejo ciertos principios a lo largo de mi vida, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, o sea, lineamientos básicos, directrices. Por eso ahí encontramos en la diapositiva una definición del procesalista Ramiro Podetti. Él, por ejemplo, nos dice qué son los principios. Los principios son las directivas o líneas, matrices, dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir que estos principios prácticamente son la base fundamental de la norma. En algún momento podríamos nosotros preguntarnos y decir, ¿qué tiene mayor jerarquía? ¿Mayor jerarquía tendrá la ley o mayor jerarquía tendrá el derecho? O perdón, ¿qué tendrá más jerarquía, la ley o un principio? No. Le comento que supuestamente estos principios son como normas muy básicas, es decir, prácticamente el principio sería aquello que ha inspirado la creación de la ley. Por lo tanto, como el principio es la base de la inspiración, no podría haber una ley que vaya en contra del principio. Conclusión, ¿qué tiene más jerarquía? Un principio. Tiene más jerarquía que la ley. ¿Ok? Oh, hay muchos principios. Vamos a revisarlos todos ellos, no se preocupen. Si ustedes revisan el artículo 1 del Código Procesal Civil, principios, ¿no? Ahí van a encontrar, por ejemplo, el de oralidad, el de inmediación, el de economía, el dispositivo, eh, y otros que enseguida vamos a ir analizando. Bien. Eh, Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de los principios del derecho procesal civil? Prácticamente estas fuentes son las mismas que comparten para el derecho. Ya hemos tenido en la anterior unidad
el desarrollo de fuentes, ¿no? Hemos hablado de lo que serían los usos, la costumbre, de lo que sería la doctrina, la jurisprudencia y la legislación comparada. Lo que quiere decir que estas diapositivas no las vamos a saltar porque ustedes ya tienen apuntes de todo eso. Funciones. ¿Para qué sirven los principios? Les comento que esto de los principios pues parecería algo totalmente absurdo, o no digamos absurdo, sino algo intrascendente, totalmente y completamente teórico y doctrinal, ¿no? Entonces aquí yo les voy a contar una anécdota. Se supone que mi persona, les digo se supone para que no digan que soy un creído, se supone que mi persona en la universidad era buen alumno, ¿no? Yo sabía estudiar 7 días antes para mi examen y me gustaba siempre sacar la nota más alta en el curso, ¿no? Eh, y no era un nerd. Yo salía, tomaba, salía a bailar, me enamoraba como cualquier joven en su época. Una vez que termino la universidad voy a hacer la maestría. Y en la maestría el primer módulo que nos dan, la maestría en Derecho Procesal Civil que hice, es el módulo de los principios. Entonces el profesor, recuerdo bien yo, nos dice, saquen una hoja de papel, van a tener un examen previo de evaluación, ¿no? Y nos dice concepto de principio y desarrolla los siguientes principios. Y nos pone, por ejemplo, desarrolla el principio dispositivo. ¿Ustedes tienen idea en qué consiste el principio dispositivo? Yo la verdad tampoco. Pone, ¿no? Desarrolla el principio de inmediación. No, volando. Desarrolla el principio de probidad. Volando. Entonces, claro, yo no quería entregar mi examen en blanco y me inventé las respuestas. Dispositivo le puse, eso quiere decir que en nuestro país hay un conjunto de normas dispositivas en las cuales se basa el proceso. Inmediación, yo asocié eso con rapidez, entonces puse, el proceso tiene que ser rápido y efectivo. ¿Qué más había? Probidad, que el juez tiene que ser probo, pero ¿qué significa? ¿No? Entonces, inmediatamente después que pasa eso, salgo yo en mi primera clase enojado con mi profesor de Derecho Procesal Civil, el doctor Clodoaldo Flores, un juez muy connotado en la ciudad de Sucre. Y digo, ¿cómo es posible que yo venga a vergüenza en este curso? No me enseñó nada el tipo, nada de principios. Pero voy, en mi cuaderno, busco mis apuntes y resulta que ahí estaban los benditos principios. Solamente que yo, como ustedes, no le estaba dando la importancia del caso y por ahí vieron y por ahí se fueron. Eso es todo. Ahora resulta que los principios tienen una gran preponderancia porque cuando ustedes vayan a las distintas audiencias se van a dar cuenta que todo es en base a principios, ¿no? Abogado que no sabe manejar principios es un abogado que está ahí perdido, ¿no? Se está perdiendo algo que le va a ser fundamental para su ejercicio profesional. Miren, les voy a poner en este momento un caso y un interrogante que no va a tener respuesta porque no conocemos los principios. ¿Ok? Atiende. Después de tantas suspensiones que han habido, después de avanzar tanto en la fase escritural en el proceso, por fin, una vez más, vamos a instalar la audiencia preliminar. Hay 2 audiencias en el proceso ordinario, la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. Entonces, la otra parte, por entorpecer el desarrollo del proceso, busca pues la manera de tratar de suspender la audiencia. Entonces, cuando el juez esté instalando la audiencia, atiendan, porque tienen que contestar. El demandado dice, por supuesto el abogado, ¿no? Señor juez, por favor, solicito el uso de la palabra con carácter previo. Y el juez va a decir, sí, muy bien, tiene usted el uso de la palabra. Entonces, listo. Gracias, señor juez. Queremos plantear un incidente de nulidad. Extremos. Hacer notar a su autoridad que a hojas 27 cursa la papeleta de citaciones y notificaciones
donde se ha notificado a mi cliente, digamos que yo no soy yo, sino soy otra persona, a mi cliente, el abogado Francisco Pérez, supuestamente se hubiese notificado a mi cliente con la celebración de la presente audiencia, para este día y para esta hora, pero ocurre que ha notificado a otra persona. ¿Por qué? Porque mi cliente se llama Marco Antonio Reyes Gutiérrez y en la papeleta de notificaciones cursa una a nombre de Marco Antonio Gutiérrez. Lo que quiere decir que hay un error de identidad, ¿no? Lo cual, por supuesto, acarrea perjuicio, obtención. Además que el artículo 5 del Código Procesal Civil establece que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, señor juez, solicito a su autoridad que para evitar nulidades posteriores proceda a anular obrados en las hojas 27, debiendo suspender la celebración de la presente audiencia y señalar día y hora para la nueva audiencia. Toda vez que, reitero, a fojas 27 se ha notificado a otra persona, cliente. Mi cliente se llama Marco Antonio Reyes Gutiérrez y ahí en la papeleta dice Marco Antonio Gutiérrez Reyes. Muy bien. ¿El juez qué va a decir? Está bien, muy bien. Con el incidente planteado, traslado a la parte contraria. Y ahí es donde uno, como abogado, debería tratar de responder a lo que yo planteo. ¿Se entiende lo que yo planteo? Pregunto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, a ver, les pongo en escenario. Es el día de la audiencia, una parte no quiere que se celebre la audiencia, ha encontrado ahí un error en la comunicación y en base a ese error plantea un incidente para que la audiencia se suspenda y se anule obrados y se fije nuevo día y hora de audiencia. ¿Para qué? ¿No? Entonces, con el incidente planteado, pasamos traslado al abogado de la parte contraria. ¿Cómo contestarían ustedes? ¿Les anima? Entonces, no es necesario, no es necesario que tratemos de usar principios, pero lo que en este momento es sentido común. Entonces, ¿cómo contestarían ustedes a ese intento de tratar de suspender la audiencia porque hay un error en el nombre? ¿No? Prácticamente ha habido una inversión de apellidos que eso se conoce como un lapsus calami, una torpeza de el oficial de diligencias. ¿Quién se va a contestar? No, 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 no. Lo que yo quiero es la idea, pero quiero que me lo plasme como si estuviera hablando usted ante el juez, ¿no? Pero ya, trate. Los dos presentes.
Bien, la la tiene Jessica, pero lo que usted tiene que tratar de hacer es de plasmarlo eso ante una petición al juez, ¿no? No, entonces el juez va a decir, bien, se corre en traslado con lo peticionado a la abogada de la parte contraria. Jessica, hable. Ok, está bien, está perfecto, está ahí. Ahora, ¿qué tenemos que tener nosotros? Orden. Primero tienes que hacer una exposición de motivos y luego al final tienes que peticionar. Entonces, así como usted lo ha contestado, ¿no? Y hay que ponerse ya, es la que somos los abogados. Entonces, cuando el juez diga, con el incidente planteado, traslado a la parte contraria, ¡pum! Gracias, señor juez, hago uso de ella. Bien, señor juez, efectivamente hay un error, sí, a Fojas 27, lamentablemente el oficial de diligencias, presumimos por la carga procesal que hay, pues ha cometido un pequeño error donde ha invertido los apellidos de la parte incidentista, ¿no? Efectivamente, el apellido paterno por el apellido materno. De todas formas, señor juez, no hay que perder de vista que la parte está aquí presente, ¿no? Y se trata de ella, pues no existe la otra persona, lo que quiere decir que como debería desarrollarse. Ahí está la exposición, ahora hay que pedir algo. Por todo lo expuesto, señor juez, solicito a su autoridad que rechace el incidente planteado y sea con la imposición de costos y costas, además de sancionar la temeridad con la cual actúa la parte contraria. Entonces, eso a lo que hizo Jessica, uno aprende mucho, porque Jessica ha dado la idea, ha dado su exposición y yo les estoy dando un orden. La contestación que acabo yo de realizar es una contestación, si ustedes ven, no sé si se han notado lo charlatán que uno puede ser, ¿no es cierto? Nada de conocemos el error del oficial, de recordar, nada de conocemos el error del oficial, no. Efectivamente, señor juez, es evidente que el oficial de o sea, tienen que ser mandaparte, ¿no? Esa es la idea, hablar con propiedad. Pero cuando los principios que vamos a desarrollar, van a ver cómo es una contestación contundente en base a la aplicación de estos principios, donde la otra parte va a quedar definitivamente, pero mal parada. Pero si yo sé los principios, si yo no sé los principios, nada, hasta ahí nomás llegaré y ¿no? Pues, pedir a vos que tengas un argumento, un fundamento y no vayas con alegato vacío, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Esto chicos, aprende tiempo, ¿no? Que tratemos de fusionar un poquito la teoría con la práctica. Vamos a hacer más, Dios mediante, no sé si conmigo, profesor, en la materia de práctica forense, ¿no? Pero estamos haciendo nuestro... Bien, entonces, por eso les digo, los principios son importantes. No lo tomen como, ay, esta tontería. Esto va a ser fundamental para cuando ustedes estén haciendo apelaciones, cuando estén presentando recursos de casación, incidentes de nulidad también, todos en base a principios. Bien, seguimos. Cuando se corte nuestra reunión, vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos a 10 y de ahí nos volvemos a conectar todos, por favor, ¿ya? Bien, funciones. Los principios tienen las siguientes funciones. Número 1, son bases previas al legislador para estructurar las instituciones del proceso. Bueno, yo ni siquiera diría las instituciones del proceso. Yo diría que son bases previas al legislador para estructurar una determinada norma jurídica, ¿no? Pasa que estos principios, o perdón, estas definiciones han sido creadas
para el derecho procesal civil, ¿no? Pero ahora hay principios en todo lado. Ya vamos a ver enseguida. Entonces yo modifico un poco lo que él nos pone en la diapositiva. Estamos en la número 32. Serían bases previas al legislador para estructurar una determinada norma jurídica, llámese Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, Código Niño, Niña, Adolescente, qué sé yo. Bien, seguimos. 2. Facilita el estudio y comparación de normas actuales con normas anteriores. Bueno, esto sí es un poco teórico y doctrinal. Esto te va a servir más que todo cuando tú estés haciendo un trabajo de investigación, cuando tú estés, quién sabe, construyendo tu tesis, o cuando tú estés, claro, tu tesis ya sea para maestría o ya sea para un doctorado, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer análisis y comparación de una norma jurídica, voy a analizar qué principios tenía el código antes y qué principios tenía hoy, ¿no? Entonces eso me va a servir bastante para lograr encontrar diferencias. Fíjense, hoy en día, por ejemplo, la oralidad es un principio importante, es uno de los principios rectores, es el bandera del nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Y antes, ¿qué pasaba con la oralidad? Ni siquiera era un principio, ¿no? Estaba considerado más como un sistema de principio, pero ahora como principio para lanzar con bombos y platillos que en materia civil ahora hay oralidad, ¿no? Bien. 3. Constituyen elementos interpretativos de inestimable valor. Eso quiere decir que los principios son importantes, son vitales para que nosotros podamos realizar una adecuada interpretación y aplicación del derecho. Por eso es que cuando ustedes estén haciendo memoriales de demanda, cuando estén haciendo memoriales de impugnación, pues tienen que hacerlo en base a la aplicación y el uso de estos principios. El juez, cuando administra justicia, no solamente tiene pues que guiarse de, ¿qué les digo? De la aplicación recta de la norma, ¿no es cierto? De la aplicación del derecho positivo, sino que a su vez él tiene que agarrarse, como dice por ahí, jurisprudencia, de doctrina. En la doctrina y en la jurisprudencia están estos principios regados, ¿no? De los principios para que sea aplicada de mejor manera la norma al caso en particular. Y 4, según yo, ¿no es cierto? Son armas letales para los medios de impugnación judicial. Los medios de impugnación judicial, ¿qué son? Son los recursos. ¿Los recursos a qué cosa atacan? Los recursos atacan a las distintas resoluciones judiciales que dicta el juez y que te son perjudiciales. Entonces, si hay una resolución judicial que me perjudica, ¿yo qué tengo que hacer? Impugnar, hacer uso de un recurso, de un medio de impugnación. Y ese es mi recurso, y ese es mi medio de impugnación, o sea que lo haga yo oral, o sea que lo haga escrito, tiene que tener base fundamental los principios, ¿no? Porque gracias a ello, a lo que yo voy a tratar de convencer a la autoridad jurisdiccional. Yo te voy a mostrar más adelante, ya cuando volvamos a clases, un memorial donde yo hago uso de estos principios y prácticamente lo agarro al juez, lo vuelvo chuño así como papel viejo, lo tiro a la basura y lo pateo, ¿no? Solamente con el uso de principios. ¿Sí? ¿Pregunta? No, nada. Ok. Vamos a entrar a la diapositiva número 3, perdón, 33. Aquí tenemos las características. Dice, en algunos códigos estos se encuentran específicamente señalados. En otros códigos, pues estos están no señalados, lo que quiere decir que están de forma implícita y subyacente dentro de ellos. ¿Sí? Wendy Mariel, tiene el micrófono. Ok, seguimos. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en algunos códigos los principios están señalados, están en un artículo determinado. Por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 1 del nuevo Código Procesal Civil, van a encontrar ahí que dice principios. Y ahí van a encontrar como 16 numerales que hablan sobre los principios que componen esa norma. Si ustedes revisan el Código de las Familias van a encontrar principios en el artículo 6 y van a encontrar principios en el artículo 220, ¿no? Y precisamente es ahí donde los cuales basan pues la estructura de esa norma jurídica.
Si ustedes revisan el código, igual van a encontrar un artículo que hace referencia a los principios que lo componen, así como la nueva Constitución Política del Estado y así como también el anteproyecto del nuevo Código Civil. Una cosa es el Código Procesal Civil, otra cosa es el Código Civil. Ahora, antiguamente los códigos Banzer no tenían a los principios escritos, o sea que estaban, no es que los principios no existían, ya les dije que incluso la existencia de los principios es primero antes que la norma, ¿no? Sino que no estaban escritos en un artículo específico, pero el hecho de que no estaban no significaba de que estos no existían, ¿no? Es más, se encontraban vivos, latentes, de forma implícita y subyacente dentro de esa norma. Bien, seguimos. Si ustedes revisan el antiguo código no tiene principios, el nuevo código sí tiene un artículo con principios, pero no quiere decir que en el antiguo no existía. Otra característica, la bifrontalidad. ¿Qué es la bifrontalidad? Estamos hablando de que cada principio tiene su opuesto, que por lo general cada principio tiene su propia antítesis. Quiere decir eso. Ejemplo, si yo hablo del principio de formalismo, su opuesto, su antagónico, su contrario sería el principio de no formalismo. Si yo hablo, por ejemplo, del principio de publicidad, su opuesto, su contrario, sería el principio de privacidad o no publicidad. Y así van a ir encontrando, por ejemplo, el opuesto sería, por ejemplo, el principio inquisitivo. Sí, pregunte. Inicialmente hice un ejemplo sobre el apellido, ¿no? Podríamos utilizar, no sé, el principio de formalidad. Eso normalmente lo hacen para dilatar, ¿no? Pero ¿qué principio podemos utilizar en contra o biofrontal en base a ese incidente que observa la parte contraria, ¿no? A ver, por favor. No se preocupe, eso lo vamos a volver a debatir, pero una vez que avancemos todos los principios. Mientras tanto, paciencia, por favor, pero lo vamos a absolver, no se preocupe. ¿Ya? Gracias. Seguimos. Dinamismo. Es otra característica de los principios. Es decir, los principios son dinámicos, estos están en constante movimiento, lo que quiere decir que en cualquier momento se va a dar nacimiento y extinción de otros principios. Ahora, ¿qué pasa con los principios que están en el código? ¿Son los únicos que son válidos? No. Los principios en nuestro país se encuentran bajo un sistema de números apertus. O sea que es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no solamente son principios contemplados por el juez, la norma y qué sé yo, los que están ahí en el código, sino que todos aquellos principios que la doctrina atrae, aparece, acoge, pues también tienen que ser considerados por la norma, por el juez, por los abogados y el administrador de justicia. Por ejemplo, hay un principio que no está, ni siquiera uno, hay muchos principios que no están